Y mi papá postrado en la cama, pidiéndolo al Señor que es mejor que a él tal vez le venga esa enfermedad y pueda descansar él, porque ya había él disfrutado de la vida. Y yo apenas era un joven y ahí no aguanté más. Me bajé de la cama, lo abracé y pude entender lo que es el amor de un padre. Pequeña luz brillar. Amigos y hermanos, bienvenidos a esta serie de testimonios titulado Marcas de Fe, impulsado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este año 2025 vamos a tener este espacio donde vamos a contar testimonios de algunos hermanos que han tenido una gran experiencia con nuestro Dios y que sirve como ejemplo para otras personas para que puedan acercarse más a nuestro Dios. Bien, yo soy Liz Cortés y en esta tarde nos acompaña nuestro amigo Heiner Espinosa. Heiner, es un gusto tenerte aquí en este espacio donde podemos compartir más acerca de nuestro Dios, donde muchas personas que nos están viendo pueden ser inspiradas a través de tu testimonio y pueden estar convencidas de que no están solos en este mundo. Hola Liz, gracias por la invitación. Bueno, esta tarde vamos a compartir parte de las experiencias, los testimonios que Dios ha venido obrando a través de nuestra vida. Muy bien, Heiner, ¿te parece si iniciamos con una oración para que Dios encamine este programa y para que también las personas que nos escuchan puedan realmente sentir la presencia de Dios en sus vidas? Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de poder mostrar, Señor, el testimonio de nuestro amigo Heiner a otras personas que aún no te conocen, Señor. Ayúdalas a comprender que tu amor, Señor, por ellas es inmenso. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, Heiner, me gustaría que nos comentes cómo inició este encuentro personal con Dios, cómo te sentiste. Hay muchas experiencias que tú has tenido. Entonces, me gustaría que, por favor, nos puedas comentar. Muy bien, Liz. Yo quisiera contar de los muchos encuentros con Dios, de los grandes testimonios que Dios ha hecho en mi vida. Una de ellas, porque para los que no me conocen, yo soy adventista desde cuna, ¿no? Pero como todo cristiano, siempre tiene un encuentro con Dios en su vida cristiana más cercana, ¿no? Una de ellas más recientes es en este año que pasó. Bueno, yo estaba prácticamente ya terminando lo que es la especialidad de educación física. Pues me tocaba prácticamente realizar mis prácticas, ¿no? Y entonces ya estaba haciendo trámites para iniciarlos y gracias a Dios también Dios hizo muchas cosas allí. Y más adelante lo entenderás por qué. Porque yo estaba lo que es haciendo en una institución educativa y ya prácticamente mis documentos estaban ya allí, ¿no? Para realizar mis prácticas. Pero Dios tuvo que hacer otras cosas para entender yo el propósito de Él. Mediante mi amigo, un compañero mío, él tuvo que en repetidas oportunidades invitarme a la institución donde él se encontraba. Y fue así, que por la insistencia de él, yo fui allí a esa institución, ¿no? Siempre también tengo en oraciones a mi amigo, porque gracias a él entendí el propósito de Dios. Fue así cuando ya empezamos a tener que realizar mis prácticas en esa institución. Y como en la especialidad nosotros
llevamos, antes de iniciar, llevamos a los niños a tener que controlar su peso y talla, ¿no? Como todo docente antes de poder iniciar el año y ver ahí descartas muchas cosas que un niño puede tener también, dificultades que un niño puede tener para realizar los ejercicios o cualquier actividad. Y fue así que estamos nosotros en el peso y talla ahí con el docente y mis otros compañeros. Y de pronto, cuando el profesor me solicita a mí subir tal vez a llevarme el control de mi peso, él como que algo había notado en mí, ¿no? Que yo no había notado en ese instante. Fue y realmente estaba bajo de peso, tenía algo de 53, 400. Bueno, esa semana pasó, pero a la siguiente semana nuevamente el profesor insiste y me hace que suba la balanza, pues, ¿no? Y subo allí y estaba con 52. Y el profesor prácticamente como que, él dijo, algo no está bien en ti, ¿no? Así es que él, por recomendación, tuvo que enviarme prácticamente al centro de salud más cercano. Entonces yo asistí allí, me saqué algunos chequeos, pero sin embargo no había nada. Resultados de los exámenes, todo estaban como que bajo control, todo bien, pero con el pasar de los días, resulté ya prácticamente no en el centro de salud más cercano, sino ya en el hospital, en el regional, ¿no? Claro. Entonces, allí empecé nuevamente una serie de exámenes de sangre, todo ello, ¿no? Y no encontraban nada. Entonces yo estaba tranquilo, no me sentía mal, ¿no? Pero sí, me decían siempre que estaba bajo de peso. Tengo una pregunta, ¿no? ¿Tus padres ya se habían enterado? ¿Les habías comentado algo, lo que estaba sucediendo en la institución? ¿Las derivaciones que te habían hecho al respectivo hospital? ¿Sabían algo? ¿O es que tú te estabas guardando toda esa información para ti? Hasta, no sé, para que no les preocupes, ¿no? Bien, ellos sí tenían conocimiento de que yo estaba tal vez visitando, sí, frecuentando el centro de salud, pero no sabían el hospital todavía, ¿no? Y pues yo iba solo. No, tal vez mi papá, mi mamá, ellos todavía no, en ese entonces no estaban tan comprometidos con lo que yo estaba pasando. Entonces yo iba solo y pasó como algo en ese proceso como que medio año, algo así, que ya ellos ya tomaron conocimiento ya, ¿no? Porque yo estaba lo que es yendo y viniendo al hospital. Pero yo no les decía nada, ¿no? Iba, sacaba ya exámenes y como sabemos en el hospital, un resultado de un examen toma tiempo. Pero en ese trayecto yo he visto la mano de Dios también grandemente a través de doctores, enfermeras, personal de salud que Dios había tocado su corazón de ellos. Y exámenes que duraban meses en tener que citas y todo ello. Hubo una persona que me ayudó bastante y estoy agradecida con esa persona, ¿no? Porque ella me apoyó a realizar los trámites de documentos, exámenes, avanzar. Y, y después de no mucho tiempo, lo que es, tuve un resultado de ese examen. Ujú. Pero para ese entonces, yo y mi papá habíamos asistido ya ahí, él me había acompañado. Entonces, cuando tenemos los resultados, fue prácticamente unos resultados muy desfavorables para mí. Pues cuando voy con esos resultados a la institución donde estaba realizando mis prácticas, cuando mostró algo, cuando él quería que yo hiciera mis prácticas allí y no en otra institución, pero tuvo que utilizar a un compañero mío
Ujú. Y ahí lo entendí muy bien. Cuando yo fui allí, presenté lo que es mi caso al profesor que él conocía y ellos decidieron apoyarme prácticamente todo el tiempo en realizar, por ejemplo, mi proyecto, o sea, mi tesis, validarlo todo, ¿no? Con todo ello, ayudarme bastante, me ayudaron ellos. Y entonces yo y mi familia estábamos devastados porque el problema que yo tenía no era sencillo. El problema que me habían diagnosticado era como que tenía lo que es nódulos en los pulmones. Ujú. Y eso fue muy doloroso para mí, ¿no? Había noches que yo prácticamente no podía dormir, ¿no? No podía dormir. Y entonces yo allí sentía la necesidad de tener que orar, orar y orar. Y pasaba las noches, como dice, llorando, llorando y llorando. Pero hasta una cierta noche que yo me cansé de llorar mucho y le pedí a Dios, ¿no? Le dije, Señor, yo no te pido que me sanes, pero lo que yo te pido es una cosa, que me abraces, que me des esa paz, esa tranquilidad. Y no sé, era algo como que 2 de la mañana por allí, es como que un vientito así fresco llegó y me quedé dormido hasta la mañana. Y entonces salí lo que es mi familia, teniendo en conocimiento lo que yo estaba pasando, pero solamente tenía conocimiento mi papá, mi mamá y y mi hermano mayor. Nosotros todavía no. Ujú. Pero con el pasar de los días tuvimos que también darle a conocer, ¿no? Entonces, ellos lloraban, lloraban y lloraban. Pero yo ya no podía llorar, no sé, no me explicaba, ¿no? No sé por qué no podía llorar ya yo. Eh, Hubo un momento en que yo también en ese entonces ya estaba prácticamente noviando, que ustedes conocen tal vez a Sonia, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo decirle lo que es esto a mi novia de ese entonces? Porque ya digo de ese entonces porque más adelante lo voy a decir en qué finalizó eso. Eh, ¿Cómo decirle a ella que yo estaba atravesando una grande dificultad? Porque era lo que es los nódulos son en otros términos lo que serán, El cáncer, pues no, cáncer. del cáncer. Entonces fue muy triste, ¿no? Para mí tomar la decisión y de darle a conocer, pero como dice, un cristiano no debe esconder y ocultar nada lo que es a las personas. Así es que lo hice llamar a la casa y allí reunidos todos, y lo dije que ella debería tomar la decisión de tener que seguir luchando conmigo, acompañándome, o debería, como dice, tomar la decisión de alejarse, bueno, de hacer su vida. Y ese momento fue muy triste, porque ella como que también se desboronó en lágrimas, toda la familia, toda la familia, también yo pude llorar con ella, ¿no? Nos abrazamos, toda la familia. Claro. Es un momento doloroso, es un momento muy doloroso cuando alguien, un ser querido, nos dice estoy experimentando una enfermedad que no sabemos si tiene cura o no. A veces los médicos nos presentan una situación donde a veces no podemos encontrar más esperanza, más luz, pero ahí está Dios obrando paso a paso, ¿no? Paso a paso. Y qué alegría, Heiner, que nos estés comentando, ¿no? Cómo Dios ha estado acompañándote, guiándote. Y es un milagro que te tengamos hoy aquí, ¿no? Y que hoy puedas comentar tu testimonio para esas personas. ¿Tuviste algún versículo que te motivó en ese momento, que tal vez con Sonia recordaron en esa situación en la que me cuentas? Bueno, para ese entonces no tengo el texto, lo que es así, pero hay una historia que yo me aferré tanto a lo que es esto, en esa historia, pero
Yo creo que Dios hizo caso a mi pedido, porque como todo cristiano parece que todo anda bien en la vida. Va a la iglesia, va al grupo pequeño, asiste tal vez a, a los Caleb y parece que todo anda bien. Yo era ese típico cristiano. Tal vez no asistía a las fiestas, pero había otras cosas que había un vacío tal vez en mi vida. Y yo sentía cada vez que abría la Biblia, siempre me gustó meditar en la historia de Job. Y cuando yo leía esa historia, muchas veces le decía, Señor, necesito algo que hagas en mi vida para yo decir a otros que realmente tú haces milagros. Y entonces meditaba en la historia de Job. Y ahora yo estaba viviendo una historia no similar, pero a riesgo también de la vida, ¿no? Y entonces esa historia me acompañó todo este proceso. Después de que Sonia tocaba tomar la decisión, y fue una decisión muy favorable para mí porque del lado emocional, ella decidió acompañarme. Qué bueno. Y ella dijo, no, avancemos hasta donde Dios te preste la vida. Entonces nosotros, en ese proceso, ella trabajaba y saliendo de su trabajo, ella iba al cuarto para acompañarme, estar allí y salir lo que es a caminar, salir tal vez en ese tiempo a correr. Pero yo no me quedaba allí tal vez, sino que frecuentaba el hospital para ver qué tratamiento, si llevar o no, porque para ese entonces ya me habían dicho que tendría que llevar yo lo que es un proceso muy trágico, muy duro, ¿no? Que era el tratamiento, se me hace recordar, para esa enfermedad, las quimioterapias. Y entonces, pero Dios utilizó una vez más a mi mamita, ¿no? Ujú. Que ella me dijo realmente que no era necesario, que si Dios, Él permitía que me sane, o también Él permitía que descanse, pero a las manos de Él. Así es que mi familia mucho me impulsó a tener que aferrarme más a Dios. Y así fue. Nos aferramos a Dios, pero Satanás, no contento con eso, algo tenía que hacer más para que pase mi vida. Yo caminaba, yo corría, pero un día así de la nada tuve que pisar en falso, y en ese entonces estaba trabajando en una institución de nuestra misma fe, y sentí un leve dolor en la columna. Entonces pasó algunos días que ya me sentí un dolor en lo que es en el glúteo. Ujú. Y solamente ese dolor bastó para llevarme algo de casi un año de estar prácticamente imposibilitado. No podía caminar, no podía mover la pierna, para nada. Estaba tendido ahí en la cama. Y Satanás sabía muy bien eso, ¿no? Porque era fuerte a través de la oración, era fuerte tal vez porque la familia me impulsaba a creer más en Dios, pero él quería desmoronarme, como dice, en el lado emocional, porque esas enfermedades, como sabemos, y yo logré entender que mucho tiene que ver con el lado emocional también. Sí. Y entonces no podía salir a correr, no podía salir a caminar, a respirar. Cuando estaba solo estaba ahí, ¿no? Pero agradezco porque Dios me ha dado unos padres maravillosos, unos hermanos maravillosos, que ellos estaban allí para ayudarme a luchar. Y entonces, allí es donde yo prácticamente cogí esta Biblia y comencé a rayar lo que es mi Biblia, texto por texto. Y más me centraba en la historia de Job. Y eso me animaba bastante. Y entonces con
el pasar del tiempo, había momentos en que me sentía muy frustrado, muy débil. Pero a veces, como todo ser humano, yo decía, Señor, pero ¿por qué a mí? Yo veía tal vez a mis hermanos salir, jugar, y yo postrado en cama. Veía a través del WhatsApp mis compañeros salir en sus prácticas con los niños, pero yo no podía hacer nada. Y entonces había noches que también comenzaba a llorar yo y le pedía que Dios me ayudara a tener que restablecerme. Y recuerdo una noche de tanto haber yo llorado y pedirle a Dios que me ayudase. Y recuerdo, Dios me dio un sueño. Y yo pude ver a una madre. Y recuerdo de campo, con sus vestidos. Y recuerdo ropa de campo que me traía lo que es un manojo de paja, de hicho, verdecita. Y recuerdo decía lo que es, toma este ramo y prepáralo en agua. Y recuerdo, y entonces, cuando me lo entregó, yo ahí desperté. Y recuerdo, me desperté en lo que es esto, pensando en ese sueño. Y mi papá estaba en el campo. Y recuerdo, entonces yo decía, pero ¿por qué soñé esto? ¿Será que Dios quiere darme? Y recuerdo la sanación a través de ello. Y recuerdo, así es que llamé a mi papá y le digo, papá, ¿cuándo vas a venir? Y mi papá me contestó que estaba a punto de viajar. Y entonces yo le digo, papá, le conté el sueño, ¿no? Y le digo, ¿será posible que tú me puedas traer lo que es esto? Busca una pajita bien verde, o tal vez la paja o el hicho, como se le conoce, de una plantita que sea bien verdecita, y tráelo. Entonces él lo trajo, y tal como me enseñó y me dio lo que es esto, aquella viejita, aquella ancianita en mi sueño, lo preparé. Lo hice que lo preparen, que lo hiervan la pajita, ¿no? El nicho. Y entonces me dieron de tomar un vaso. Y no me olvidaré porque tenía un sabor, no sé, a la agüita de mote. A la agüita de mote. Y entonces, pasado el tiempo, los hermanos de la iglesia me decían esto, aquello, trátate lo que es esto con remedios naturales. Y yo también me apoyé un poco de ello, pero siempre era mi confianza y mi fe en Dios. Y entonces con el pasar del tiempo, nuevamente por los hermanos de la iglesia, amigos, la familia, lo que tuve que viajar a Lima. En Lima, una vez más, me dijeron que era esa enfermedad. Lo confirmaron. Pero para llevar el tratamiento en Lima era muy caro. Así es que mi papá nuevamente regresamos aquí a Cajamarca y ahí pude ver el amor de un padre realmente. Bastante sufría mi papá y siento que muchas veces me he sentido culpable yo porque este año que pasó pude ver a mi papá avanzado en edad. Tal vez fue por la preocupación. Pues entendí algo. Cuando él me dijo así una noche, en su oración, yo tal vez estaba un poco así quedándome dormido. Y mi papá postrado en la cama, pidiéndolo al Señor que es mejor que a él tal vez le venga esa enfermedad y pueda descansar él porque ya había él disfrutado de la vida.
Y yo apenas era un joven y ahí no aguanté más. Me bajé de la cama, lo abracé y pude entender lo que es el amor de un padre. Y cuánto más entendí allí que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Así es, amigo. Así es comprender, ¿no?, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y es una alegría también al escucharte que no solo tu familia estuvo involucrada, ¿no?, en tu enfermedad, sino que los hermanos de la iglesia también estuvieron presentes, ¿no? Ayunos, oración, consejos, cualquier voz podía servir en aquel momento, de verdad, ¿no? Y eso también recordar, amigos, ustedes, que siempre nuestro Padre Celestial nos va a cuidar, nos va a amar, va a estar siempre con nosotros en cada momento. Y aunque parece que no entendemos la situación en ese momento, Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Así es, ¿no? Y recalcar lo que acabas de mencionar, ¿no? La iglesia estaba muy pendiente de mí. Por eso decimos y creemos que es una verdadera familia. Y entonces pasaba el tiempo y nuevamente yo con mi papá, ya lo que es ahí en Amuletos, y, nuevamente visitamos al hospital, ya en Cajamarca, ¿no? Ya, se regresa a donde él, Sí, nuevamente, después de haber confirmado la noticia ya también. así es. Y entonces nos fuimos allí y tratamos de dejar todo en la mano de Dios y también al mismo tiempo que nos ayuden las personas. Por algo, algunos decían, ¿no? Por algo Dios ha permitido que haya personal de salud para que nos pueda apoyar. Entonces, nos dejamos apoyar también allí, que nos ayude y nos hacían algunos chequeos nuevamente a mí, me hacían algunos chequeos, después tomografía, radiografías, todo ello, ¿no? Y después nuevamente un neumólogo me insiste, yo ya no quería, bueno, ya estaba Bueno, ya estaba internado confirmado. sea en Lima, sea allí, ya, yo sabía lo que tenía. Pero él insistía y también estoy agradecido y también oro por esa persona, por ese doctor, un neumólogo, que me insistió nuevamente lo que es prácticamente a sacarme lo que es el examen, ¿no? Una prueba más. Una prueba más. Y entonces así como no querer, yo fui nuevamente y me dice él, lo que es esto, estás mejorando, lo que es, me dice, los nódulos que están en tus pulmones, algo están, lo que es esto, disminuyendo. Entonces ya me estaban para eso ayudando a ellos, ¿no? Pasaban el tiempo así y seguía confiando en Dios. Y entonces ya yo asistí a la iglesia también con los amuletos, que también me apoyaron, lo que es una hermanita, ¿no? De acá de nuestra iglesia. Asistí a la iglesia, ya me sentía más tranquilo, un poco yo viniendo a la iglesia, pero ya todo en las manos de Dios había dejado, ¿no? Para ese entonces ya mi confianza estaba depositada en Él. Cualquiera sean las cosas, ya había aceptado ya. Pero cada vez ya estaba mejor. Otro examen más, estaba mucho más mejor. Y llegó un momento en que el neumólogo me dijo, estás totalmente bien, no hay nada en tus pulmones están limpios. Ningún rastro de él. Nada. Entonces, allí pude ver la mano de Dios nuevamente en mi vida. Y es por eso que digo, ¿no? Cualquier sea la circunstancia que nosotros estemos atravesando, dejemos en la mano de Dios. Tenemos a un Dios que hizo muchos milagros que encontramos registrados en la Biblia, pero hoy también está dispuesto a hacerlos si nosotros permitimos que Él haga esos milagros en nuestra vida. Es cierto, ¿no? Hay algo que me gustaría recalcar, Heiner, que tú lo mencionas, pero que es necesario que el público también se dé cuenta, que Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo siempre.
y si ayudó en el pasado a muchos personajes bíblicos, ¿no? Como Moisés, Abraham, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana también. Nunca debemos dudar de él, jamás. Nunca debemos perder esa fe. A veces podemos pasar momentos que nosotros mismos podemos tener ira, preguntarnos el porqué de las cosas, como tú bien lo mencionaste, ¿no? Pero saber siempre que el Señor tiene un motivo. Y tal vez tu motivo fue acercarte más a Él, ¿no? Me gustaría también que nos comentes esa última parte de este testimonio. ¿Cómo fue tu cercanía con Dios? ¿Qué aprendiste de toda esta experiencia, ese encuentro personal? Porque es un encuentro muy personal que has tenido con Dios. Porque al pasar por esa enfermedad te has consagrado más a Él, lo has buscado más. O a veces en los momentos difíciles es donde nosotros nos acercamos más a Él y pedimos ayuda, pedimos que nos pueda dar ese soporte emocional también. Entonces me gustaría también que nos comentes esta última parte del testimonio. Sí, mírate, yo quisiera compartir algo que también me está ayudando mucho, ¿no? Porque la vida del cristiano es crecimiento, nos dice, ¿no? Y quisiera compartir lo que dice, mire, es en el espíritu de profecía. Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia? Somos como Pedro, dice. Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Eso en mi vida, yo veía que, como ustedes conocen, venía una dificultad, luego otra, y así hasta que llegué lo que es a contar este gran testimonio, ¿no? Pero tal vez yo me dije, tal vez soy ese Pedro moderno, ¿no? Porque cuando las dificultades vienen a mi vida recientemente, a veces yo fijo la mirada en Él, pero cuando las cosas van tranquilas, como que somos fáciles de olvidarnos de los milagros que Él hace. Y bueno, hay un punto que estoy dejando para terminar de lado, creo, ¿no? Y tal vez algunos pueden decir, ¿no? Pero ¿qué hubo de la chica que Exacto. que te acompañó, ¿no? En ese momento. Dios me dio un maravilloso regalo y no había dudas de que por qué yo llegar a tener que arreglar mi vida con Dios más de cerca y también a tener un matrimonio, como dice con Sonia, ¿no? Que hoy viene, que es mi esposa. Dios nos regaló esa bonita boda y nos dio la oportunidad de ir juntos a un evento muy bonito que se realizó lo que es en Bolivia. Y recientemente estamos llegando. Hay muchas cosas que hemos aprendido y que queremos poner en práctica dentro de la iglesia, y no solamente de acá de la iglesia, de la familia y en cualquier iglesia donde nos encontremos. Qué bueno, sí. Y Dios es fiel a sus promesas y nosotros creemos. Muy bien, amigo, muchas gracias por ese testimonio, es una alegría, ¿no? Hay que recalcar muchos aspectos, ¿no? Que espero que ustedes también mediten en ese testimonio y que si se sienten solos en algún momento de su vida, no duden que Dios está ahí para acompañarnos. A veces no lo podemos tal vez ver, pero sí lo podemos sentir a través de su palabra. Hay maravillosas promesas que nosotros podemos ir recordando, buscando para esos momentos tan difíciles de nuestra vida. Y algo también que me gustaría aclarar es que Dios no solo cura por 1 o 2 días. Si Dios te cura, como acá está nuestro amigo Heiner, una viva imagen, Dios nos cura para siempre. Su poder es inmenso y si Él nos está dispuesto a curarnos, nos va a curar. Pero siempre tenemos que hacer caso a su voluntad. No podemos nosotros por nosotros mismos decir simplemente quiero vivir y ya, simplemente tenemos que esperarlo y Él va a hacer su obra, su misericordia, su milagro en nuestras vidas, para que nos sirva también de testimonio a otras personas que nos pueden estar escuchando, que pueden estar teniendo la misma enfermedad, quizás están pasando por un cáncer, que hoy en día está muy difícil, por una diabetes, por enfermedades tan crónicas que a veces
ya no vemos la luz y simplemente hemos caído en una total depresión, ansiedad, no queremos ver a nadie. Pero es el momento, hermanos, de unirnos más a Cristo. Si somos fieles a Dios, Él siempre va a estar ahí. Recordamos sus promesas. Y si vemos que podemos soportar esa prueba en los momentos bien pequeños, lo vamos a ver también a nuestro Dios en los momentos más grandes. Así que nunca nos olvidemos de él. Veamos a Dios en todos los momentos de nuestra vida para recordarlo en los momentos donde estemos en la oscuridad. Porque al final, Él nunca nos deja. Entonces, hemos llegado a la parte final de este espacio, Marcas de Fe, donde iremos compartiendo con ustedes testimonios de esta magnitud que puedan impactar en nuestra vida y que podamos ser transformados por nuestro Dios también. Así que esperamos que ustedes nos puedan seguir. ¿Y qué te parece, Heiner, si culminamos con una oración? No sé si nos podrías dirigir para culminar y cerrar este programa, para que sea dirigido todo por nuestro Dios. Muy bien. Vamos a inclinarnos. Querido Dios, agradecerte infinitamente por el don de la vida que me has concedido. Tal vez hay muchas otras personas que están atravesando las mismas circunstancias en las cuales pasé. Así como a mí me daste, Señor, la oportunidad de vida, también cúrales a esas personas que están postradas en cama, en los hospitales. Pero más que, Señor, también sácanos del pecado, donde nosotros solamente experimentamos el dolor y el sufrimiento. Porque muy pronto, Señor, vienes a buscarnos y nuestra vida tiene que estar a cuentas contigo. Sigue bendiciendo, Señor, este programa, que llegue a muchas vidas, para que esas personas, Señor, conozcan también de las grandes cosas que estás dispuesto a hacer en ellos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, Marcas de Fe, y por habernos contado tus testimonios. Y ustedes también, mis queridos hermanos, amigos que nos ven a través de sus pantallas, muchas gracias por habernos acompañado en este primer episodio, Marcas de Fe. Nos vemos hasta la siguiente.